La doctora Liz Ileana Rodríguez Gámez está indagando sobre el impacto económico del desastre ambiental que provocó la mina de Cananea de Grupo México hace 5 años en el río Sonora. ¿Cuánto vale el desastre ecológico? Y está con nosotros Liz Ileana. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por el espacio. Buenos días a tu auditorio y a los cibernautas que están siguiendo la transmisión. No se sabe todavía cuánto costó este. Estamos trabajando todavía en este proyecto del cual vengo a comentarte algunos aspectos. Finaliza, estamos por cerrarlo en abril del próximo año. Entonces te prometo que ya que tenga las cifras finales muy bien revisadas, estimadas, sí, te traigo los datos. ¿Hay otras fuentes que hayan calculado el costo económico del desastre minero? Precisamente el proyecto surge a raíz de todas esas diferentes cifras, sí, que surgieron, ¿no? Cuando ocurre este desastre ambiental, Semarnat fue el primero en hacer algunas precisiones al respecto, pero no fijaba una cantidad. Decía, es un gran impacto. Es un impacto mayúsculo que puede ir de cientos a millones de pesos, pero no se establecía una cantidad. Posteriormente se fueron dando a conocer algunas cifras. En ese entonces ya estamos hablando de los meses inmediatos al derrame, ¿no? El propio mes de agosto, septiembre, octubre, todo lo que corrió del resto del año 2014. Por ejemplo, los activistas mencionaban que 700 millones era el impacto del derrame. ¿700 millones de pesos? De pesos. De pesos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados lo estimaba en 800 millones. Sí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí de Sonora hablaba de 2,000 millones. Académicos locales daban cifras de 7,000 millones. Sí. Y finalmente la Semarnat emitió una cifra de 20,000 millones. 20,000 millones de daños. En términos de los daños económicos, ambientales, sociales. Si te fijas, es una gran variación de una cifra a otra. Y cuando tratábamos de indagar un poco más de cuáles habían sido los criterios detrás de estas estimaciones, pues no los encontrábamos. Entonces, o sea, sacaron el dedo así a ver dónde viene el viento y estimaron al parecer. Al calcular. O eran cálculos, digamos, muy por la cuestión de la coyuntura que se estaba viviendo, pues eran primeras estimaciones para tener un aproximado, digamos, de 700, del impacto. Que es el piso, al techo, 20,000 millones de pesos de daños que consideran que el impacto económico en las poblaciones, el impacto económico a la propia mina, el impacto económico al medio ambiente, ¿qué es lo que considera el daño económico? De estas estimaciones, ¿sí? Como te comentaba ahorita, no hay precisiones de cómo las establecieron, pero a mí me da la impresión que es más hacia el daño social, hacia el daño de la comunidad, ¿no? Hablando en términos económicos de las actividades económicas que se cancelaron en su momento y que no se han recuperado, o de problemas en la salud. No había o no hay todavía estimaciones muy concretas del daño medioambiental, por ejemplo, ¿no? Precisamente porque es un tanto difícil ponerle valor, digamos, a un río, a un árbol, ¿sí? A los nutrientes del suelo. O a la marca Río Sonora, ¿no? O a la marca Río Sonora. A la marca, ¿no? Río Sonora, porque de pronto en esos primeros meses las personas tenían temor de consumir productos de la región del Río Sonora por la contaminación. Y luego tenemos ya un dato que, digamos, cuando el Grupo México anuncia la creación de este fideicomiso por 2,000 millones, pues tenemos otra cifra ahí. Es de alguna manera un reconocimiento tácito de que el impacto del derrame andaba por el orden de los 2,000 millones, pero no más de eso, ¿no? Y no utilizó los 2,000 millones. Y no los utilizó, se quedó en 1,250, entonces podríamos decir que para Grupo México el daño en el río Sonora pues fue de 1,250 Ahora también, millones de pesos, si ¿no? en el futuro aparecen enfermedades, porque las enfermedades por la presencia de metales pesados en el cuerpo humano, en el ser humano, se manifiestan muchísimos años después de ocurrido el evento. Es decir, que también pudiéramos ver hacia futuro daños en materia de salud, porque las instituciones de salud tendrán que atender, si es que tienen derecho a biencia, a estos pacientes. Claro, hay un aspecto ahí de lo que se le conoce como la estimación del costo futuro, ¿no? Sí.
Obviamente incluso los pagos que se hicieron a través del fideicomiso fue para un accidente, digamos, y para apalear de manera muy específica en un periodo muy corto de tiempo el impacto negativo de ese accidente, ¿no? Pero ¿qué sucede al finalizar el año, al segundo año, al tercero, al cuarto, y ya tenemos 5 años, y todavía la población pues no ha visto, digamos, una recuperación económica? Sí. Al respecto, sí quiero mencionarte, para poder construir esta valoración económica, nosotros estamos siguiendo la sugerencia de hacer una evaluación objetiva, que es como le llaman, donde pues tomamos como fuentes de información las cifras oficiales, cálculos monetarios que hay sobre diferentes aspectos, se trabajan, etcétera, y se hace una estimación objetiva, digamos, de ese impacto. Pero también hay un componente subjetivo que tiene que ver tanto con la opinión de expertos, que muchas veces es difícil cuantificarla o meterla en una ecuación y darle un valor a eso, pero también con la opinión de los no expertos, o en este caso de la población y de los afectados directamente. Entonces, para encontrar esa parte subjetiva en la valoración, nos dimos a la tarea de diseñar un cuestionario que lo aplicamos recientemente en los meses de febrero y marzo. Entonces es información, digamos, calientita, de precisamente cuál es la percepción de la población, ¿no?, respecto al derrame, a su situación económica, cómo han transcurrido estos 5 años, y donde obviamente ese pago que recibieron o ese resarcimiento del impacto en términos económicos, pues prácticamente se diluyó en el primer mes o a los días que se los entregaron, y cómo hay un impacto acumulado que está ocasionando costos y pérdidas para una región, pues que antes del derrame estaba viendo, digamos, como la luz al final del túnel en términos de las opciones que se le iban perfilando en términos de turismo, del desarrollo precisamente de esta marca del Río Sonora, de ir colocando sus productos en mercados cada vez más amplios, y pues lo que le ocasionó la situación del derrame, ¿no? ¿Qué primeros datos ha arrojado esta encuesta, este cuestionario que se ha realizado a los habitantes del Río Sonora? Algo muy interesante, digamos, para contextualizar esto, tiene que ver con cómo ellos perciben precisamente que han transcurrido estos 5 años en términos de su situación económica. Si ellos piensan que la situación tras estos 5 años ha mejorado, empeoró, se ha mantenido igual, ¿cuál es su percepción? El 58% de la población dice que pues realmente su situación ni ha empeorado ni ha mejorado. Está igual que hace 5 años. Está igual. E incluso igual que antes que ocurriese el derrame. Esa es música para los oídos de Grupo México, ¿no? Podría ser, pero lo importante es que el 30% dice que su situación empeoró. Sí, 30%, 3 de cada 10. Debemos recordar también que el Río Sonora, por el mismo proceso histórico, económico que ha tenido la región, pues incluso antes del derrame, esa región, como otras regiones de la Sierra de Sonora, pues se han enfrentado a problemas económicos fuertes, ¿no? El gobierno ha implementado diferentes estrategias por tratar de desarrollar económicamente esas áreas, por tratar de que la población se quede ahí, tenga oportunidades en sus propias regiones. Entonces, en ese sentido, también hay que interpretar este resultado, ¿no? Sí. Lo importante acá es, por ejemplo, que todas las ayudas que recibieron durante esos meses, llámese el fideicomiso, llámese una ayuda de los gobiernos municipales, organizaciones civiles, etcétera, de alguna manera contribuyó precisamente a que pues muchas familias fueran sorteando esos meses difíciles y que de alguna manera no tuvieran que hacer uso de otros recursos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que fue una situación realmente que los metió en una crisis económica durante ese periodo, pues estaríamos pensando que muchas de esas familias tuvieran que haber vendido sus bienes, ¿sí?, tierras si tenían, o sus casas, o buscado otros medios para salir adelante. Y es importante esta situación porque el 61.5% de la población en el Río Sonora
precisamente echaron mano de sus ahorros, ¿no? Sí. Para poder sortear esto. O sea, no fue suficiente lo que se les No fue suficiente, fue pagó digamos una aspirina a una enfermedad mucho más grande. 61% se deshizo de sus bienes. 43%, por ejemplo, tuvo que buscar otro trabajo o realizar otra actividad para obviamente allegarse de ingresos y salir adelante de esa situación. Personas que no trabajaban empezaron a trabajar más o a buscar otra opción de ingreso pues para hacer frente. Aun cuando el 93% admitió que recibió recursos del fideicomiso o de los apoyos que se hicieron a las tomas de agua en los hogares, pues estamos hablando de que un porcentaje muy considerable tuvo que echar mano de otras situaciones, de otras acciones, de otras herramientas para salir adelante durante esos meses de contingencia, ¿no? Sí, pues interesantes los datos que reflejan que hubo un impacto económico en la población. En esta investigación que realizas, Liz Ileana Rodríguez Gámez, doctora en Geografía por la Universidad de Arizona e investigadora del Colegio de Sonora, ¿también se considerarán las pérdidas que pudo haber tenido Grupo México por el derrame? Porque ahora recuerdo que con el derrame que ocurrió en Guaymas, las acciones de Grupo México se desplomaron y perdió pues muchísimo dinero por no informar de manera transparente y oportuna sobre lo que había ocurrido en Guaymas. Me imagino que Grupo México también perdió dinero por ese derrame. Así es, cuando ocurre el derrame y los días y las semanas subsiguientes a esa situación, hubo caída de las acciones, tanto de Grupo México como de Grupo Peñoles, que es otro grupo minero importante y que cotiza también en la bolsa de valores. Pero precisamente porque el mercado financiero tiene este carácter, que situaciones como la que ocurrió del derrame son muy sensibles, las acciones son muy sensibles a esas situaciones, pues ocurrió ese desplome que después hubo una recuperación. Ocurre otro cuando hay situaciones como la del derrame de Guaymas, pero hay una recuperación. En ese sentido, muchas empresas, ellos miden sus riesgos, evalúan sus riesgos y ellos están dispuestos a asumir ese costo de una pérdida en el valor de sus acciones, que lo pueden recuperar posteriormente, a realizar todas las acciones de prevención que se tengan que llevar a cabo, ¿no? Sí. Entonces, hay un aspecto que incluso el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ya desde principios de la década pasada, estamos hablando de 2004, 2003, hizo todo un decálogo de lo que significan los riesgos en la actividad minera, en las operaciones de la actividad minera. Y dentro de estos mencionaba de manera muy puntual, incluso lo ejemplifica con desastres icónicos en la historia moderna de la minería, la cuestión de los derrames ocasionados por rupturas de las presas de relaves, precisamente, o las presas de jales. Y esta es una situación que nosotros como una entidad minera, ¿sí?, como un estado donde la actividad minera ha estado creciendo de manera muy dinámica, ha estado ganando cada vez más peso dentro de la estructura económica productiva, pues tenemos que evaluar, porque como bien dicen por ahí los empresarios mineros, no podemos darle la espalda a la actividad minera, pero sí podemos tratar de construir un vínculo entre esta actividad y la comunidad en términos más concretos. Sí. Es sorprendente, por ejemplo, cómo la comunidad manifiesta que no tienen información, que nadie se ha acercado a hablarles sobre la situación, ¿no? Sí. Entonces es algo preocupante. Nos tenemos que detener ahí porque el tiempo se nos terminó, Liz Ileana Rodríguez. Para abril próximo, la investigación completa del impacto económico que tuvo el derrame hace 5 años de Grupo México en el río Sonora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Juan Carlos, gracias. Investigadora del Colegio de Sonora.